Bienvenidos hermanos a la lección número 4 de nuestro curso de Historia de la Iglesia número 1. En esta lección vamos a retomar nuestro repaso de la Iglesia preconstantiniana, es decir, la Iglesia antes de la legalización del cristianismo durante el tiempo de Constantino. Estamos todavía hablando de la Iglesia en los primeros 3 siglos, llamada la Iglesia de los Mártires. En la lección anterior, en los últimos eventos que consideramos justamente fueron los martirios de algunos de los apóstoles. Concretamente, vimos el caso de Pedro y Pablo, su martirio en Roma, algunas de las implicaciones que eso tuvo en los siglos posteriores de la Iglesia y un impacto que realmente nos toca hasta el presente. El evento que vamos a considerar a continuación es la compilación de la Didaqué, que ocurre más o menos entre los años 65 y 100 después de Cristo. ¿Se dan cuenta de que estamos hablando de un periodo de tiempo bastante largo? No estamos hablando de un par de años, estamos hablando de algunas décadas, o sea que ya se dan cuenta de que exactamente cuándo es que este documento de la Didaqué realmente llegó a alcanzar la forma final que tiene. No está muy claro, pero sí está claro que viene de finales de la segunda mitad del siglo I y que es muy temprano en la procedencia de este documento, al menos de parte de este documento, y es tan temprano que podría llegar a algunas partes ser desde el año 65. Estamos hablando solamente un par de años después del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de la Didaqué? La Didaqué es el manual litúrgico más antiguo. Su contenido se puede dividir en dos. La primera parte presenta como unas lecciones de discipulado básico acerca de la ética cristiana que debió haber sido dedicada para personas que estaban buscando hacerse miembros de la iglesia. Y la segunda parte describe algunos de los ritos y prácticas de la iglesia. Y por eso es que hablamos de un manual litúrgico, dar algunas fórmulas de cómo se deberían hacer, por ejemplo, el bautismo, la Eucaristía, la Cena del Señor, qué tipo de oraciones uno vendría a hacer. No será el único ni el primero que encontraremos en la historia de la iglesia, pero esto es el manual más antiguo. Por decirlo así, es el manual que traza lo que vendrá, que prepara las primicias de lo que vendrán. El autor o el compilador se desconoce, no sabemos realmente de dónde proviene esto. Hay algunas teorías. El título, la Didaqué, significa la enseñanza. El título completo es la enseñanza de los 12 discípulos. Pero a pesar de ese título, realmente nadie cree que los mismos discípulos hayan sido los que escribieron parte de este documento, pero ciertamente lo que el título sugiere es que quien sea que lo haya escrito y quien sea que lo haya compilado pensó de que estaba siendo fiel a la tradición de los apóstoles. Y la importancia de este manual, como ya dijimos, es el primero de muchos que vendrán, es que nos permite ver un poquito acerca de cómo es que la iglesia se desarrollaba, cómo es que hacía algunas de sus prácticas en este primer siglo. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, no encontramos muchas descripciones del culto cristiano. Realmente
cuando fueron escritos estos documentos del Nuevo Testamento, uno se puede dar cuenta de que no los escribieron pensando tanto en nosotros, en el sentido de que nosotros tenemos muchas interrogantes acerca de cómo debió haber sido la práctica de las iglesias en el tiempo de los apóstoles. Los apóstoles no tenían que escribir esas cosas en sus cartas porque le están escribiendo a gente en iglesias que ellos mismos establecieron, que saben las prácticas que ellos les han enseñado. Entonces, no hay necesidad de explicar todo eso. Nosotros quisiéramos saberlo, pero los mismos apóstoles pues no hay necesidad. Pero ya en este manual, en el cual también se intenta establecer un grado de uniformidad entre las iglesias, y por eso es que se presentan algunas fórmulas para que todos los cristianos puedan observarlas. Nosotros también podemos, a partir de eso, descubrir algunas de las prácticas más tempranas de la iglesia. En las diapositivas comparto un enlace. Lo van a encontrar tanto en las diapositivas como también en los apuntes del curso. Un enlace para este documento de la Didaqué para que ustedes lo puedan leer completamente. No es muy largo, pero a continuación voy a citar una sección para que se den cuenta del el tipo de material que podemos encontrar en este documento tan valioso. En el capítulo 7 de la Didaqué leemos lo siguiente. Vemos una descripción de cómo se debía practicar el bautismo. Dice, en cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarle. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, ya se dan cuenta, yo les dije de que el documento se puede dividir en dos. La primera parte se encuentran estos preceptos, esta instrucción moral que tenía que darse a los nuevos miembros de la iglesia. Entonces vemos que este bautismo tenía que darse a las personas que ya habían sido instruidas, no solamente en las doctrinas, sino también en las costumbres y prácticas de la iglesia. Dice, después de haber enseñado los anteriores preceptos, bautizad en agua viva, es decir, en agua que fluye como un río, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es un eco de lo que encontramos en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? En el último capítulo, en las instrucciones del Señor acerca de cómo bautizar. La Didaqué sigue, si no pudiera ser en agua viva, puedes utilizar otra. Si no pudieres hacerlo con agua fría, puedes servirte de agua caliente. Si no tuvieras a mano ni una ni otra, echa 3 veces agua sobre la cabeza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo debe procurarse que el que lo administra, el que va a ser bautizado y otras personas, si pudiere ser, ayunen. Al neófito le harás ayunar 1 o 2 días antes. Una cosa que quiero subrayar, hacer notar aquí, es que algunas veces nosotros escuchamos de que la naturaleza del lenguaje griego no permite que el bautismo sea administrado de ninguna otra forma que por inmersión. Y bueno, aunque este texto sugiere de que la forma preferible de bautizar sí es por inmersión, porque menciona el agua viva, se sugiere, aunque no menciona que tenga que sumergirse todo el cuerpo. Podría también hacer una sumersión parcial, pero aún si asumimos de que estamos hablando de una inmersión total, vemos de que en este tiempo tan temprano, y recordemos que esto obviamente no fue escrito en español, esto fue escrito pues en griego. No podemos decir que estas personas no sabían el significado original de la palabra bautizo. Obviamente que sí lo sabían, pero esta gente que del mismo siglo de los apóstoles,
que hablaban el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, aún así dan testimonio de que la palabra bautismo también se puede, en casos de necesidad, aplicar a vertir el agua 3 veces sobre la cabeza, ¿no? Dice, si no tuvieres a mano ni una ni otra, echa 3 veces agua sobre la cabeza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya vemos que desde los inicios el bautismo se podía celebrar, aplicar de diferentes maneras. La cantidad de agua que se usara no era lo más importante, sino que sean los elementos y la fórmula bautismal, ¿no? Que el elemento sea agua y que la fórmula sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También en las diapositivas y en los apuntes encontrarán otra cita que describe las prácticas con respecto a la comunión, a la Santa Cena, a la Eucaristía, pero como estamos un poco apretados con el tiempo, les voy a dejar que ustedes lo lean, pero simplemente les recuerdo que lo pueden encontrar en las diapositivas y en los apuntes, si quieren mayores citas adicionales. También vamos a pasar entonces al siguiente evento. El siguiente evento que rescatamos es la destrucción de Jerusalén y de su templo en el año 70. Dijimos de que algunos de los materiales de que podrían tener su origen tan temprano como el año 65, y estamos acá unos par de años después, en el año 70, cuando ocurre la destrucción de Jerusalén. Ustedes recordarán, leyendo los evangelios, los celotes, incluso uno de los apóstoles del Señor Jesucristo es apodado el celote. Celote era una facción de judíos en el primer siglo que creían que los judíos tenían que tomar armas para echar a los romanos fuera de su tierra. Y estos celotes tuvieron éxito finalmente, bueno, un éxito temporal, no breve, pero pudieron sacar a los romanos en el año 66. Pero, como habría de anticiparse, siendo los judíos una nación tan pequeña, el Imperio Romano una fuerza tan grande, de que esta victoria sería muy, muy breve. Dijimos que en el 66 los celotes echan a los romanos eventualmente toman control de la región, ellos mismos tenían que lidiar con una transición imperial, así que tampoco pudieron darle toda su atención a esta situación, pero cuando finalmente lo hicieron, en el año 70, el general Tito, el que se convertiría eventualmente en un emperador, él sitia la ciudad de Jerusalén en el año 70 y destruiría el templo judío, lo que es más importante todavía en un sentido religioso. Destruyen el templo que había reconstruido Herodes el Grande, y lo destruyen, y ese templo pues se ha quedado destruido, en ruinas, hasta el día de hoy. Han pasado 2000 años y el templo de Jerusalén, templo judío de Jerusalén, no ha sido reconstruido. Y este evento se rescata porque tuvo un impacto muy profundo, tanto para el judaísmo como también para el cristianismo. Empezando con el judaísmo, vemos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, incluso si vemos en el Nuevo Testamento cómo se practicaba la religión judía en el contexto de Jesús y sus discípulos, reflejando las enseñanzas del Antiguo Testamento, el templo era central en la práctica religiosa de Israel. En el templo es donde se ofrecían los sacrificios, los holocaustos, donde trabajaban los sacerdotes, el único lugar autorizado en todo el mundo donde se podían hacer todas estas cosas, todas partes vitales del culto de Dios. Sin templo, sin altar, el judaísmo tuvo que, por decirlo así, reinventarse.
No podían seguir los judíos practicando su religión como lo habían venido haciendo por todos los siglos anteriores. Y entonces eso va a ocasionar que el futuro del judaísmo tome pues una naturaleza como lo que vemos en el presente, rabínica, ¿no? Ya los principales líderes no van a ser los sacerdotes que practican los holocaustos, sino los rabinos, los maestros que enseñan la Torá, ¿no? La sinagoga se va a convertir en el foco de atención en la vida religiosa, lo que era el templo hasta cierta manera. Claro que nunca llegaría a ser exactamente lo mismo, pero hasta cierto punto la sinagoga intenta, que ya había estado en existencia por cierto tiempo. No es que los judíos tuvieron que inventarse todo esto de la nada, por las deportaciones que habían sufrido, por todo el tiempo que habían vivido en el extranjero, por los exilios, por la dispersión, el hecho de que en este tiempo ya muchísimos judíos vivían fuera de la tierra prometida. Los judíos ya habían aprendido maneras de vivir su religión sin el templo, pero ya con lo que ocurre en el año 70, mejor dicho, es que pues se sella el destino de esta manera del judaísmo y se le da un corte rabínico como su principal característica. Quedaron atrás los sacrificios, como dijimos, el judaísmo sacerdotal. Eso fue uno de los primeros resultados más significativos que tuvo la destrucción de Jerusalén del año 70, pero también para el cristianismo este evento tuvo repercusiones muy profundas. Como ustedes pueden también ver en el Nuevo Testamento, en la iglesia principal, sin duda alguna, en el Nuevo Testamento era la iglesia de Jerusalén. Esta era la iglesia madre, la iglesia donde empezó todo, de donde salieron los apóstoles a predicar por todo el mundo, donde hubo ese primer concilio de Jerusalén, donde las iglesias venían para encontrar dirección, pero era una iglesia pues netamente judía. Los cristianos, como podemos ver en el roce que tiene en los percances que encuentra Pablo en su último viaje que encontramos a Jerusalén en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, vemos que había muchos cristianos, judíos, que creían en Jesús, que guardaban la ley de Moisés. Y eso le daba pues a la iglesia de Jerusalén una distinción al resto de iglesias en el mundo mediterráneo, en el imperio, porque a diferencia de las otras iglesias que ya para este tiempo eran mayormente gentiles, Jerusalén pues hubiese mantenido siendo una iglesia judía. Pero cuando cae esta iglesia, el cristianismo pierde en gran parte el poco elemento judío que le quedaba. Sabemos pues que Jesús, sus apóstoles, sus discípulos fueron todos judíos. Los apóstoles no presentaban al cristianismo como una religión opuesta al judaísmo, sino como el cumplimiento de sus esperanzas más fundamentales. Entonces, la iglesia desde el inicio tenía mucha conciencia de sus orígenes judíos, pero el cristianismo va a perder eso, mucho de eso, digamos, con la destrucción de Jerusalén, con la destrucción del templo. Entonces, lo que esto significa es un futuro, por decirlo así, enteramente gentil para el cristianismo. Bueno, por supuesto, siempre habrán habido unos pocos creyentes de origen judío en las iglesias, pero ya no va a haber la gran iglesia madre judía. Los judíos son cristianos, los creyentes,
dejan a Jerusalén para escapar la destrucción debido a las profecías del Señor Jesucristo. Y una de las cosas que esto va a ocasionar es que también se va a crear un vacío en el liderazgo eclesiástico. Como hemos dicho, Jerusalén era la iglesia madre, era la iglesia principal, la iglesia a la que el resto venía por dirección. Pero una vez que la iglesia de Jerusalén se reconstituye y deja de ser lo que era antes, ¿qué otra iglesia podría llenar el vacío en el liderazgo que había dejado Jerusalén? Bueno, vamos a descubrir de que diferentes iglesias en ciudades principales van a intentar llenar ese vacío y, por supuesto, como podrán adivinar, una de estas, la principal, seguramente es la misma iglesia de Roma, la iglesia de la capital. Si ustedes están interesados en saber más acerca de estos eventos, pueden leer el libro de la guerra de los judíos de Flavio Josefo, el historiador judío. Tiene un enlace en los apuntes y en la diapositiva donde pueden encontrar ese libro en la internet para leerlo ustedes sin tener que comprarlo incluso. Pero antes de cerrar este repaso, quiero leer una porción del libro de Historia de la Iglesia de Eusebio, en el que él narra un poco de lo que estaba pasando antes de que el templo sea destruido, lo que pasaba entre los creyentes de Jerusalén. Dice así Eusebio: antes del comienzo de la guerra, los miembros de la iglesia de Jerusalén recibieron orden a través de un oráculo dado por revelación a los dignos de ello para que saliesen de la ciudad y se establecieran en una ciudad de Perea llamada Pella. Allá emigraron desde Jerusalén, como si tan pronto los santos hubieran abandonado la capital real de los judíos y toda la tierra de Judea, podía caer finalmente el juicio de Dios sobre ellos por sus crímenes contra Cristo y sus apóstoles, para barrer totalmente aquella malvada generación. En los apuntes y en las diapositivas también, bueno, esto creo que solamente lo encuentran en las diapositivas. Ahí tienen un mapa en el que les va a ayudar a tener una idea de la distancia que había entre Jerusalén y Pella. Creo, viéndolo en este momento, hay más de 60 kilómetros, pero ya ven lo que ocurrió con por lo menos muchos de los creyentes en Jerusalén. Pasamos al siguiente evento en este repaso, y este evento ocurre más o menos en el año 96, o sea que todavía estamos nosotros en el primer siglo. Estamos a finales del primer siglo, pero todavía estamos en el primer siglo. Y el evento que menciono, que repasamos, es la composición de Primera de Clemente. Creo que no llegué a mencionar, cuando estábamos hablando de la Didaqué, de que la Didaqué es considerada parte de una colección que se conoce como los Padres Apostólicos. Menciono esto, ahora me hace recordar, porque Primera de Clemente también es parte de esta colección. Ustedes seguramente han escuchado de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia es un término que se refiere para describir a los grandes líderes en los primeros siglos de la iglesia que ayudaron a la iglesia a definir su identidad, sus doctrinas, sus creencias, en medio de las diferentes disputas y retos que encontró la iglesia. Comúnmente, por lo menos entre los protestantes, la era patrística termina más o menos en el siglo V con Agustín. No todos están de acuerdo en esto, pero le estoy dando esta información como referencia para que entiendan cuánto tiempo dura la era patrística, por lo menos los primeros 5 siglos de la iglesia.
Pero dentro de este grupo grande de líderes que se conocen como los padres de la iglesia, hay un grupo más pequeño que se limita a los padres de las primeras generaciones, ya no de los 5 primeros siglos, sino de fines del primer siglo e inicios del segundo. Estamos hablando de los padres más tempranos, y estos se conocen como padres apostólicos porque estaban muy cerca al tiempo de los apóstoles, ¿no? Son los que suceden inmediatamente, por decirlo así, a los mismísimos apóstoles. Y Primera de Clemente, pues es uno de estos libros, de estos documentos en esta colección de los padres apostólicos. Como dije, se cree que fue escrito más o menos en el año 96, porque se hace referencia a algunas calamidades que sufrió la iglesia romana, porque Primera de Clemente básicamente es una epístola que le escribe la iglesia de Roma a la iglesia de Corinto, ¿no? Entonces, ya que viene de Roma y se mencionan calamidades, se cree, aunque hay algunos que debaten esta deducción, se cree de que las calamidades a las que se refiere Primera de Clemente son la persecución de Domiciano, del emperador Domiciano. Es una posibilidad, pero más o menos nos ayuda esto a localizar la composición de este documento en unos años más concretos. Pero lo que nos ayuda también a pensar en la importancia de estos documentos, y Primera de Clemente también, es que primero déjeme explicar por qué es que se llama Primera de Clemente. Si es la carta de la iglesia de Roma a la iglesia de Corinto, ¿por qué es que se le llama Primera de Clemente? Bueno, porque a pesar de que el autor nunca se identifica a sí mismo por nombre, cuando escribe en nombre de la iglesia de Roma. Otras fuentes, como Eusebio, que ya citamos en esta lección, identifica al autor como Clemente. Y Clemente era uno de los obispos que dirigían a la iglesia de Roma en este tiempo. Acá vemos de que todavía la iglesia, incluso la iglesia de Roma, nótese bien, no era todavía gobernada por un solo obispo en este tiempo, fines del siglo I. La iglesia de Roma, como el resto de las iglesias, todavía eran gobernadas por una pluralidad, por un grupo de obispos, también llamados ancianos, presbíteros. Y estos eran quienes gobernaban a la iglesia. Pero Clemente parece de que era de todos los obispos el encargado de escribir correspondencia para que la iglesia de Roma se comunique con las otras iglesias. Bueno, alguien tenía que escribir esa carta, ¿no? Y parece de que esto era Clemente, el obispo de otros obispos romanos, el que estaba encargado con esta tarea. Y bueno, sabemos esto también porque eso, lo que acabo de decir, lo encontramos en otro documento de este periodo que se llama El Pastor de Hermas. Pero, ¿por qué se llama Primera de Clemente? Bueno, porque esta carta que escribe la iglesia de Roma a Corinto se hizo muy popular, se diseminó rápidamente en la iglesia, pero se diseminó juntamente con otro sermón, un sermón. Y entonces, como estos documentos se distribuían juntos, y ninguno de ellos identifica a su autor, pero luego la tradición identificó a Clemente como el autor de la carta del Roma a los Corintios. El segundo documento se asoció al primero y se llamó Segunda de Clemente, pero hoy en día nadie cree
que el mismo autor haya escrito los dos documentos. El segundo de Clemente es un sermón hecho probablemente en la iglesia de Roma, pero no por el mismo autor. Pero lo que aquí es importante también notar, ya habiendo aprendido un poco de quién es este Clemente, por qué se le llama Primera de Clemente, es que algunos sugieren de que este Clemente que escribe la carta podría ser el mismo Clemente que Pablo menciona en Filipenses 4:3. La verdad que no podemos estar seguros de esto, pero de todas maneras esta sugerencia nos hace recordar de que estamos nosotros hablando de las iglesias que los apóstoles fundaron. No estamos hablando de otras iglesias que no tenían ninguna conexión. Estas son las iglesias apostólicas. Algunas personas en estas congregaciones pudieron haber estado vivas en el tiempo que los apóstoles ministraron en estas dos ciudades. Entonces, esto nos ayuda un poquito a entender la importancia de la colección de los padres apostólicos. Estamos todavía hablando de un tiempo, de un periodo muy cercano al tiempo de los apóstoles y por ende, estos documentos nos ayudan a entender un poco más del contexto en el cual el Nuevo Testamento fue escrito. Los protestantes mucho hablamos acerca de la necesidad de interpretar la Biblia en su contexto. Y bueno, creo que tenemos que entender de que el contexto que tenemos que considerar no solamente se acaba en el tiempo en el que algún libro de la Biblia fue escrito, sino también estos documentos como los padres apostólicos, si bien son posteriores, por lo menos un par de décadas, de todas maneras, nos podrían ayudar a un poquito a entender el contexto en el que surge el Nuevo Testamento. Entonces son libros muy importantes que tenemos que considerar. Y una de las cosas que también tenemos que considerar es el hecho de que Primera de Clemente, mencioné hace un segundo de que se hizo muy popular. Primera de Clemente fue tan popular, algunos cristianos antiguos pensaban que tenía que ser parte del Nuevo Testamento. Bueno, finalmente se rechazó esa propuesta, pero sí hubo quienes lo incorporaron a la lectura de la iglesia en diferentes partes. Como dijimos, fue un libro muy popular. Y lo que esto nos recuerda es de que la Biblia, así como la tenemos nosotros, no cayó del cielo a los púlpitos, sino de que la iglesia demoró cierto tiempo, demoró décadas hasta siglos para que se llegue a un acuerdo total, por lo menos en el imperio, acerca de los libros que tenían que componer el Nuevo Testamento. En este tiempo, este consenso entre las iglesias todavía no se había alcanzado, pero vemos el libro de Primera de Clemente nos recuerda de que el desarrollo del canon fue un proceso que tomó cierto tiempo. Y también la importancia de este libro, ¿no? Que para que algunos hayan querido leerlo. Ya con todo lo que les he dicho, espero que alguno de ustedes realmente quiera leer toda la epístola por sí mismo. El enlace a ella la pueden encontrar también en los apuntes y en la diapositiva. Pero otra cosa que también podemos nosotros notar acerca de este evento es que nos ayuda también a entender un poco los cambios que ocurrirían pronto en la iglesia. Dijimos de que en este tiempo, por lo menos en la iglesia de Roma y seguramente en la iglesia de Corinto a la que Roma le escribe, la iglesia todavía
La iglesia en la ciudad era dirigida por una pluralidad de obispos o presbíteros. Pero ya dentro de poco, tal vez en esta misma sesión lleguemos a verlo, dentro de muy poco, este sistema de gobierno cambiaría. Ya no habría muchos obispos, sino un solo obispo que supervisara a toda la iglesia en la ciudad. Este desarrollo se conoce como el surgimiento del episcopado monárquico. Monárquico porque es un solo obispo que gobierna toda la iglesia local. ¿Por qué menciono esto? Porque nos ayuda a entender también lo que vemos, lo que hemos dicho hasta este momento, cómo es que este desarrollo pudo lograrse. Hemos dicho que si bien había una pluralidad de obispos y presbíteros en Roma en este tiempo, había uno que tenía que representar o escribir la carta en representación de todos. Había uno que tenía que servir como vocero, como secretario de toda la iglesia. Ya vemos que si ya hay uno de la pluralidad de obispos que tiene que cumplir este tipo de funciones, al menos podríamos decir de que el terreno estaba preparado para que uno de estos obispos pudiera luego asumir un rol, una autoridad un poco más, superior de manera más formal. Otra cosa que es muy interesante acerca de este libro es de que vemos de que aquí la iglesia de Roma le escribe a la iglesia de Corinto para exhortarlos a que cambien un poco de sus prácticas. La iglesia de Corinto sabemos que desde tiempos del Nuevo Testamento tenía problemas entre sus miembros. Parece de que a fines del primer siglo algunos de estos problemas seguían, habían divisiones y vemos que en este caso algunas personas habían querido deponer a los líderes, a los obispos, presbíteros que estaban a cargo de la iglesia en Corinto. Entonces, la iglesia de Roma escribe a la iglesia de Corinto para exhortarles a que no tomen este rumbo, a que respeten a los líderes que habían estado establecidos. Vamos a leer un fragmento de Primera de Clemente que nos va a dar un poquito de idea, pero lo que es importante notar es de que la iglesia romana está interviniendo en este asunto para ayudar a la iglesia de Corinto para que las cosas vuelvan a su orden debido. Esta intervención romana se puede interpretar de diferentes maneras. Algunos creen pues que fue una intervención motivada por el amor fraternal que debe existir entre las iglesias, ¿no? Si una iglesia se entera de que una iglesia hermana está teniendo problemas, pues tenía que tomar algún tipo de cartas en el asunto para poder ayudar a la iglesia, ¿no? Se puede interpretar de esa manera. Pero recuerden también que dijimos de que había un vacío en el liderazgo de la iglesia, creado por la caída de Jerusalén. Y entonces hay otros, mencionamos de que una interpretación de estos hechos, otra podría ser de que la iglesia de Roma sentía una responsabilidad especial por ser la iglesia de la capital y se entiende pues también la iglesia principal del imperio para servir de cierta manera al resto de iglesias. En este momento todavía no hay un papa, es obvio, ¿no? Todavía no hay ningún sentido de primacía papal, pero vemos de que podría ya haber una conciencia entre los romanos de liderar de alguna manera, y esto también explicaría el rumbo que tomaría esa iglesia en el futuro. Permítame leer entonces un extracto de Primera de Clemente, el capítulo 42, para que vean un poco a lo que me refiero en las mismas palabras del documento. Dice: los apóstoles recibieron el evangelio para nosotros del Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado por Dios
Así pues, Cristo viene de Dios y los apóstoles de Cristo. Por tanto, los dos vienen de la voluntad de Dios en el orden designado. Habiendo recibido el encargo, pues, y habiendo sido asegurados por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y confirmados en la palabra de Dios con plena seguridad por el Espíritu Santo, salieron a proclamar las buenas nuevas de que había llegado el reino de Dios. Y así, predicando por campos y ciudades, por todas partes designaron a las primicias de sus labores, una vez hubieron sido probados por el Espíritu para que fueran obispos y diáconos de los que creyeran. ¿Se dan cuenta? Aquí se mencionan dos órdenes nada más entre los líderes, obispos, que también se podían conocer como presbíteros, y diáconos, ¿verdad? Solamente dos. Esto va a cambiar pronto, vamos a ver, pero en este tiempo todavía no lo hacía. Pero luego en el capítulo 44 vamos a ver de que también hay un sentido de sucesión apostólica aquí que Clemente pide que se respete. Dice, y nuestros apóstoles sabían por nuestro Señor Jesucristo que habría contiendas sobre el nombramiento del cargo de obispo, por cuya causa, habiendo recibido conocimiento completo de antemano, designaron a las personas mencionadas, las primicias que mencionaron anteriormente, y después proveyeron a continuación que, si éstas durmieran, otros hombres aprobados les sucedieran en su servicio. A estos hombres, pues, que fueron nombrados por ellos o después por otros de reputación, con el consentimiento de toda la iglesia y que han ministrado intachablemente el rebaño de Cristo en humildad de corazón, pacíficamente y con toda modestia, y durante mucho tiempo han tenido buena fama ante todos, a estos hombres nosotros consideramos que habéis injustamente privado de su ministerio. Este es uno de los propósitos principales, sino el propósito principal de la carta, decirles de que lo que han hecho está mal. Dice, porque no será un pecado nuestro leve si nosotros expulsamos a los que han hecho ofrenda de los dones del cargo del obispado de modo intachable y santo. Esta oración nos hace ver que una de las responsabilidades principales de los obispos presbíteros de ese tiempo era presentar las ofrendas de los dones, es decir, celebrar la Eucaristía, la cena del Señor, la comunión. Luego termina, al menos en la sección que estoy citando, diciendo, bienaventurados los presbíteros, que fueron antes, siendo así que su partida fue en sazón y fructífera, porque ellos no tienen temor de que nadie les prive de sus cargos designados. Porque nosotros entendemos que habéis expulsado de su ministerio a ciertas personas a pesar de que vivían de modo honorable, ministerio que ellos habían respetado de modo intachable. Entonces nos damos cuenta que aquí hay, como dije, ese sentido de sucesión. Dios envía a Cristo, Cristo envía a los apóstoles establecen en las iglesias a los obispos, presbíteros, y luego cuando estos morían tenían que establecer a nuevos obispos para que continúen pues el ministerio del evangelio. No hay esta sucesión aquí que vemos, pero el punto que está haciendo Clemente es que esta sucesión ocurre solamente cuando los obispos han cumplido su labor, ¿no? Cuando ellos, por decirlo así, pasan a mejor vida, no cuando a la congregación se le da por echar a ministros que han servido de manera intachable, como dice. Acá también nos habla un poquito acerca de cómo era el orden de gobierno en la iglesia primitiva, ciertamente en Roma a fines del siglo I. El siguiente evento que vamos a ver tiene que ver un poco con los cambios que estábamos hablando en el gobierno de la iglesia. Como pueden ver en los apuntes, en la diapositiva, este evento está más o menos una década después de Primera de Clemente. Estamos hablando del año 110, más o menos, es cuando ocurre el martirio de Ignacio de Antioquía. Se llama Ignacio de Antioquía porque era el obispo de Antioquía,
Antioquía, estamos hablando de la ciudad donde ministró Pablo con Bernabé, la ciudad que los comisionó, que los envió en su labor misionera. Antioquía era una de las ciudades principales en todo el imperio, y por estas asociaciones con el inicio de la misión a los gentiles, también se convertiría en una de las principales iglesias del cristianismo. Como todavía estamos a inicios del siglo II, todavía estamos hablando de documentos que son parte de la colección de los padres apostólicos. Hubo algún tipo de problema en la iglesia de Antioquía, realmente que los especialistas debaten acerca de la naturaleza del problema, pero no estamos seguros. Lo cierto es de que por algún problema, por algún tipo de disputa, las autoridades romanas encarcelan a Ignacio, lo toman preso y lo llevan a Roma para ser muerto, para ser ejecutado, para morir como un mártir. Y camino a Roma, Ignacio les escribe a 6 iglesias y también a su colega Policarpo, obispo de Esmirna. Y entonces esas cartas que él escribe se convierten en una colección de Ignacio, la colección de Ignacio, que se conoce ahora. Con el tiempo se aumentaron algunas cartas, pero hoy por hoy la opinión académica es que estas 7 que he mencionado son las únicas que son originales. Pero Ignacio escribe estas cartas con un par de propósitos. La primera, corregir herejías que estaban surgiendo entre las iglesias, y también promover la unidad de la iglesia. Aparentemente, algún tipo de disputa interna puede haber ocasionado el arresto de Ignacio. Y entonces él, reflexionando en estos eventos, insta a las iglesias a las que él escribe a que guarden la unidad. Pero aquí la clave, y esto es una razón importante por la cual Ignacio es una persona tan resaltante en este tiempo, es de que la manera en la que, según Ignacio, la iglesia tenía que mantener la unidad local era mediante el único obispo que tenía que haber en cada iglesia. Y acá es donde ya entramos a los cambios que yo hice mención hace unos minutos. Hasta el tiempo de Clemente en Roma, podemos ver que solamente hay estos 2 oficios, obispo, presbítero y diácono. En las cartas de Ignacio vemos algo nuevo. Está el único obispo, un solo obispo, por debajo de él un concilio de presbíteros, y por debajo de ellos los diáconos, ¿no? Entonces ya no son 2, sino 3 oficios, con un solo obispo a la cabeza, ¿no? Y como hemos dicho, la idea, la motivación era pues asegurar la unidad de la iglesia. Parece que una vez más algún tipo de facción interna fue lo que causó gran parte de los problemas en Antioquía, y entonces Ignacio quiere tomar algunas medidas para que esto no ocurra en otras iglesias. Una cosa también que hace de las cartas de Ignacio muy resaltantes es que es la primera vez que encontramos en ellas el uso del adjetivo católico para referirse a la iglesia. La iglesia se describe como católica. En los escritos, una sola referencia que encontramos
en las cartas de Ignacio. El sentido es de la iglesia entera, la iglesia completa. Pero aquí tomamos unos minutos para aclarar algo. En el resto de nuestra conversación acerca de la iglesia antigua vamos a hablar de la iglesia católica, las iglesias católicas. Pero lo que nosotros queremos decir con este término, al menos en el periodo que estamos estudiando, no es el mismo sentido del término católico en la actualidad. Cuando uno habla hoy por hoy de los católicos, uno está pensando en la Iglesia Católica Romana, con su sede en el Vaticano. Pero lo que estamos viendo en el tiempo que estamos estudiando, estamos considerando un catolicismo que a veces se le llama temprano o primitivo. Cuando hablamos de la Iglesia Católica en este tiempo de la Iglesia antigua, no estamos hablando de la Iglesia Católica Romana. Estamos hablando de la red que se creó de iglesias en todas las partes del imperio. Católico pues es universal, que está en todas partes, pero que se mantiene unida. Y esto es importante entender también del catolicismo primitivo temprano. Una de las características esenciales es que también desarrolla esta red de episcopado monárquico, ¿no? Es decir, de que se crea una red de iglesias que cada una de ellas tenía un solo obispo a la cabeza, ¿no? Esta tendencia, esta dirección, vemos por primera vez en Ignacio, pero como veremos después, es adoptada universalmente en el cristianismo. Voy a citar parte de la correspondencia que Ignacio le escribe a los esmirnianos, a los cristianos, a la iglesia de Esmirna, para que vean un poco de las cosas que estoy mencionando. Dice así: Ignacio, que ninguno os engañe, incluso a los seres celestiales y a los ángeles gloriosos y a los gobernantes visibles e invisibles, si no creen en la sangre de Cristo, les aguarda también el juicio. El que recibe, que reciba, que los cargos no envanezcan a ninguno, porque la fe y el amor lo son todo en todos y nadie tiene preferencia antes que ellos. Cuando dice aquí de que nadie les engañe, si alguien no cree en la sangre de Cristo, vemos de que él está combatiendo, parece un tipo de herejía docética. El docetismo, se refiere a la herejía, al error, que decía que Cristo solamente parecía humano, mas no lo era. No tenía realmente una humanidad como nosotros, no tenía un cuerpo. Por eso es de que Ignacio combate esto asegurando la completa humanidad de Cristo, la verdadera humanidad de Cristo. Cristo tenía un cuerpo, tenía sangre, y eso fue lo que derramó él en la cruz, ¿verdad? Entonces por eso dice, si no creen en la sangre de Cristo, les aguarda el juicio, ¿no? Entonces aquí vemos este elemento de que él está tratando de corregir algunos herejías, algunos errores serios que estaban surgiendo en la iglesia de su tiempo. Pero continúa, dice, pero observad bien a los que sostienen doctrina extraña respecto a la gracia de Jesucristo que vino a vosotros, que esos son contrarios a la mente de Dios. No les importa el amor, ni la viuda, ni el huérfano, ni el afligido, ni el preso, ni el hambriento o el sediento. Se abstienen de la Eucaristía, de la acción de gracias, se refiere a la cena del Señor y de la oración, porque ellos no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, ya se dan cuenta por qué es que rechazan la celebración de la Eucaristía. Cristo dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, pero si él en verdad solamente parecía humano y no tenía un verdadero cuerpo, ya se dan cuenta por qué estas personas que creían, adoptaban una forma de docetismo, rechazaban estas prácticas. Pero Ignacio afirma que Cristo en su carne sufrió, dice, por nuestros pecados y a quien el Padre resucitó por su bondad, resucitó corporalmente. Entonces, dice así luego, es pues apropiado que os abstengáis de los tales,
de estos herejes, y no les habléis en privado o en público, sino que prestéis atención a los profetas y especialmente al Evangelio. Acá los profetas entiendo que están hablando de los escritos de los profetas, y especialmente luego dice el Evangelio, en el cual se nos muestra la pasión y es realizada la resurrección. Se da cuenta cómo él está hablando del sufrimiento de Cristo, de su resurrección corporal. Él sigue criticando, condenando al docetismo, ¿no? Pero luego dice, evitad las divisiones como el comienzo de los males. Seguid todos a vuestro obispo, y aquí obispo es singular. Seguid todos a vuestro obispo, como Jesucristo siguió al Padre, y el presbiterio como los apóstoles. Y respetad a los diáconos como el mandamiento de Dios, que nadie haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo. Considerad como Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo, bajo uno a quien él haya encomendado. Allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo, tal como allí donde está Jesús, allí está la Iglesia universal. Aquí es el primer uso de la Iglesia, del adjetivo católico. Acá, en el griego original no es otra palabra sino católica. Aquí está la Iglesia católica, en el sentido de la Iglesia completa, la Iglesia entera. Allí donde está Jesús, allí está la Iglesia toda. No es legítimo, dice, aparte del obispo, ni bautizar, ni celebrar una fiesta de amor, el agape, pero todo lo que él aprueba, esto es agradable también a Dios, que todo lo que hagáis sea seguro y válido. Se dan cuenta que aquí él también sí subraya, enfatiza la autoridad del obispo, lo hace con el fin de combatir la herejía, combatir el error. Ignacio entiende de que si tenemos a un maestro ortodoxo en el obispado, como obispo, entonces él tiene que asegurarse de que no entre la herejía por ningún lado. Pero una de las cosas que nos podría a nosotros sorprender es el hecho de que, si bien esta es la primera de referencia a un episcopado monárquico, a una división de 3 diferentes oficios en la iglesia, obispo, el único obispo, los muchos presbíteros y los diáconos. Esto es a inicios del segundo siglo. Para finales del segundo siglo, ya todas las iglesias parecen haber adoptado este sistema. ¿Cómo se explica que haya habido este cambio de manera general, universal, ¿no? Que todas las iglesias hayan adoptado, por decirlo así, la propuesta de Ignacio? Uno podría explicar esto de un par de maneras, ¿no? Hay varias cosas, creo, que podrían contribuir a este desarrollo. Primero tenemos el precedente de Santiago. No mencionamos Santiago, estamos hablando de Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Lo mencionamos en la lección pasada. ¿Se acuerdan de que Santiago se convierte después de la partida de los apóstoles de Jerusalén en el única, Pablo se había referido como una de las columnas? Las otras eran Pedro y Juan. Una vez que los apóstoles se van, solamente queda, por decirlo así, una sola columna, ¿no? Y entonces Santiago se convierte en el líder indiscutible de toda la iglesia en Jerusalén. Si bien, pues, Santiago seguramente no tuvo el cargo de obispo, único obispo, digámoslo así, el hecho de que haya habido una figura así en la iglesia madre, que se haya convertido eventualmente en el líder indiscutible, pues crea un precedente para que surja tal líder también en el resto de las iglesias, ¿no? Obviamente esto ya se va a denominar el obispo. Entonces tenemos eso. Otra cosa que también hay que ver es de que de por sí la iglesia en todo esto demuestra una conciencia de unidad que solamente se puede explicar o atribuir a la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué es que hay en las iglesias este deseo, esta orientación a estar unida? ¿Por qué es que Ignacio escribe acerca de esto? ¿Por qué es que Clemente le escribe acerca de esto? Es una percepción general, es una
prioridad que vemos en todas partes y tenemos que, viendo cómo está, concluir de que esta conciencia de la unidad de la iglesia fue algo que los apóstoles le comunicaron claramente a las iglesias que ellos establecieron. Entonces, con esta conciencia había este impulso, para bien o para mal, de con esta búsqueda de la unidad también un poco inclinarse a la uniformidad de cierta manera, ¿no? La unidad, vamos a aprender, no es lo mismo que uniformidad. Puede haber unidad en diversidad, pero por este deseo, el deseo de la unidad motivó a algunos a querer, pues, establecer algún tipo de uniformidad, ¿no? Que todos hagamos las cosas igual, ¿no? Y entonces el hecho es de que, como dije, para fines del segundo siglo ya todos habían adoptado esto. ¿Cómo se explica esto? A menos de que de por sí, desde antes que hayan estos cambios, ya la iglesia haya estado dispuesta, inclinada a la unidad, ¿no? La unidad nunca ha sido perfecta en el cristianismo, pero podemos fácilmente demostrar que era una de las enseñanzas principales de los apóstoles. Otra cosa, ¿no?, que ocurre son las desviaciones doctrinales, ¿no? Si ustedes leen en Hechos 20, cuando Pablo se despide de los ancianos, de los presbíteros efesios, él les advierte que algunos de ellos también se desviarían y empezarían a enseñar doctrinas extrañas. Se dan cuenta entonces de que había la posibilidad de que dentro de los mismos presbíteros, obispos establecidos por los apóstoles, algunos se desviaran y crearan divisiones dentro de la iglesia. ¿Cómo es que se podría evitar eso? Bueno, la iglesia antigua optó por asignar una autoridad superior, mayor a un solo obispo, que tenía que estar, pues, conectado al resto de las iglesias para validar su propia autoridad dentro de la iglesia local. Ya vimos también de que incluso cuando habían una pluralidad de líderes, a pesar de eso, también como en caso de Clemente, había uno que tenía que servir como vocero, como secretario, y de por sí entonces ya el camino estaba preparado para que este vocero, este secretario, asumiera un rol de mayor autoridad. Y otra cosa que también tenemos que recordar para entender cómo es que esto puede ocurrir es el mismo carácter de Ignacio y de su posición como obispo de Antioquía. Ignacio, recordemos que va a morir como un mártir. Era un obispo que se convierte en mártir. Nadie podía dudar acerca de su devoción a Cristo y de su fidelidad. El hombre lo dio todo por el Señor. Pero aparte de eso, él no era obispo de cualquier iglesia, él era obispo de Antioquía, que ya vimos, lo encontramos en la Biblia, en el libro de los Hechos, es el punto de partida para las misiones gentiles. Si dijimos de que Jerusalén era la iglesia madre, Antioquía podría decirse que sería la iglesia madre para las iglesias gentiles, hasta cierto punto, ¿no? Porque lo que Pablo, la obra misionera de la iglesia antigua no se limitaba a lo que Pablo y Bernabé hicieron, pero muchas iglesias gentiles fueron establecidas por este ministerio y todas ellas apuntaban de vuelta a Antioquía, ¿no? Entonces, el carácter de Ignacio, la importancia de Antioquía, todas estas pueden explicar por qué lo que empieza con Ignacio a inicios del siglo II desembocaría en una nueva forma de gobierno que se implantase en todo el cristianismo para finales del siglo II. Si ustedes quieren leer las cartas de Ignacio, se los recomiendo. Pueden encontrarlas en el enlace que les he compartido.
Y bueno, creo que vamos a parar aquí y dejar el resto de material para la iglesia preconstantiniana para la última parte. Desde ya les anticipo que vamos a tener que correr un poco en la siguiente lección. Me estoy alargando un poco en estos, al mencionar, dándoles información acerca de estos eventos. Si no lo he mencionado ya, les recuerdo de que la iglesia antigua, la iglesia preconstantiniana, es mi área de especialización, y entonces eso también causa que yo conozca más y quiera compartir muchos detalles acerca de esto. Pero ya les advierto que a partir de la lección posterior vamos a tener que correr un poco porque nos estamos retrasando. De todas maneras, hasta aquí vamos a llegar. Gracias, hermanos, por su atención. Señor los bendiga y nos vemos en la lección número 5.